Buen día, estimados estudiantes. La temática a desarrollar esta semana es identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas. Las identidades trigonométricas son igualdades que se establecen entre dos términos que significan lo mismo o que equivalen a lo mismo. Para iniciar con este estudio, lo primero que debemos recordar son las 6 razones trigonométricas que se estudiaron en la segunda actividad. Recordemos, la primera es seno de x igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de x igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de x igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente de x igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante de x igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante de x igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Estas 6 razones trigonométricas nos van a permitir determinar las primeras identidades que se denominan las identidades trigonométricas fundamentales. Vamos a mirar la primera. La primera nos dice que si tenemos seno sobre coseno va a ser igual a tangente. La forma de verificar estas identidades es utilizar las razones trigonométricas. Tenemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Hacemos ley de la oreja o producto de extremos y medios. Nos quedaría en la parte de arriba cateto opuesto por hipotenusa. Y en la parte de abajo cateto adyacente por hipotenusa. Cancelamos hipotenusa y nos queda cateto opuesto sobre cateto adyacente, que según las razones trigonométricas esto es tangente de x. Esta es la manera de verificar cada una de las identidades trigonométricas. Vamos a verificar cada una de las fundamentales. La segunda identidad fundamental nos dice que el coseno de x sobre el seno de x es igual a cotangente de x. Verifiquémoslo. Decimos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Hacemos producto de extremos y medios y nos queda cateto adyacente por hipotenusa sobre cateto opuesto por hipotenusa igual a, cancelamos las hipotenusas y nos queda cateto adyacente sobre cateto opuesto, que según nuestras razones trigonométricas esto es cotangente de x. Hemos verificado la segunda identidad fundamental. Miremos la tercera. Dice que 1 sobre seno de x es igual a cosecante de x. Verifiquemos. 1 lo vamos a colocar como 1 sobre 1 en forma de fracción. Y seno sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Hacemos producto de extremos y medios. Y arriba nos va a quedar hipotenusa por 1 sería hipotenusa sobre cateto opuesto por 1 sería cateto opuesto. Y por razones trigonométricas tenemos que hipotenusa sobre cateto opuesto es igual a cosecante de x. Estas son las 3 primeras identidades trigonométricas fundamentales. Continuemos. Verifiquemos la cuarta. Dice 1 sobre coseno de x es igual a secante de x. Se verifica de la misma manera que la anterior. 1 sobre 1 sobre coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Hacemos producto de extremos y medios. Y nos quedaría la parte de arriba hipotenusa y en la parte de abajo cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente es secante de x. Ahora bien, vamos a mirar dos identidades que también son fundamentales
pero que la principal, que es esta primera, se denomina identidad pitagórica. ¿Por qué pitagórica? Porque viene dada desde el teorema de Pitágoras. Resolvámosla entonces. Vamos a verificar que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. ¿Cómo verificamos esto? Seno sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Como dice que es al cuadrado, elevamos el cateto opuesto y la hipotenusa al cuadrado. Más coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Como está coseno cuadrado, pues queda cateto adyacente al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado. Ahora, hacemos la suma de esas dos fracciones teniendo en cuenta que son homogéneas, es decir, dejamos el mismo denominador. H al cuadrado queda abajo y arriba nos quedaría cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Ahora, según el teorema de Pitágoras, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso tenemos la suma de los dos catetos que están elevados al cuadrado, es decir que eso es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, en vez de escribir cateto opuesto más cateto adyacente al cuadrado, escribimos h cuadrado. Y h cuadrado sobre h cuadrado es igual a 1. Porque dividir dos cantidades iguales es igual siempre a 1. De esta manera hemos demostrado la identidad pitagórica. La sexta identidad, que nace también de la identidad pitagórica, la vamos a demostrar ya no utilizando cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente, es decir, las razones trigonométricas, sino que la vamos a demostrar utilizando procedimientos matemáticos a partir de la identidad pitagórica y utilizando las identidades que ya hemos visto. Tenemos, según la identidad pitagórica, el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Vamos a dividir todo esto entre coseno al cuadrado, es decir que nos queda seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. Ahora miremos, seno sobre coseno cuadrado va a ser igual a ¿qué? Anteriormente vimos una identidad que decía que seno de x sobre coseno de x era igual a tangente. Entonces en este caso, como es al cuadrado, esto va a ser igual a tangente al cuadrado de x. Más, si dividimos coseno entre coseno, se van a cancelar y nos va a quedar igual a 1. Igual a 1 sobre coseno. La identidad que tenemos acá arriba nos dice que 1 sobre coseno es secante de x, pero como es 1 sobre coseno cuadrado, va a ser secante cuadrado de x. Y con esto hemos demostrado la sexta identidad trigonométrica fundamental. Ahora miremos un ejercicio como los que aparecen en la actividad. Vamos a verificar esta identidad utilizando las identidades trigonométricas fundamentales. Es decir, ya no vamos a utilizar las razones trigonométricas, sino las identidades que acabamos de verificar. Entonces, verifiquemos esto. ¿Qué significa verificar? Que tenemos que, de este lado, llegar a qué resultado nos dé el otro lado, es decir, que tangente de x más cotangente de x nos dé secante de x por cosecante de x. ¿Cómo lo hacemos? Primero, reemplazamos los que tenemos por una identidad que tenga seno y coseno, o seno o coseno.
Miremos, tangente de x va a ser seno de x sobre coseno de x. Más, ¿qué es cotangente de x? Coseno de x sobre seno de x. Listo, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué hacemos? Sumemos esos fraccionarios. Los sumamos multiplicando en cruz. Entonces, seno de x por seno de x va a dar seno al cuadrado de x. Luego, coseno de x por coseno de x va a dar coseno cuadrado de x. Sobre, multiplicamos los dos de abajo, coseno de x por seno de x va a ser coseno de x por seno de x. Ahora, la parte de arriba tenemos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Esa es la identidad pitagórica. Es decir, que esto es igual a 1. Recordemos la identidad que vimos anteriormente. 1 sobre coseno de x por seno de x. Ahora podemos reemplazarlo en dos expresiones. La primera sería 1 sobre coseno de x por 1 sobre seno de x. Podemos separarlo así porque en la parte de arriba tenemos un 1 y 1 por 1 es 1. Por esta razón lo podemos separar. Ahora, 1 sobre coseno, ¿qué es? Secante de x. Y 1 sobre seno de x es cosecante de x. Es decir, que hemos llegado a que tangente de x más cotangente de x es igual a secante de x por cosecante de x, que era lo que queríamos demostrar. Espero que esta explicación haya sido de gran ayuda y puedan desarrollar la actividad 4. Nos veremos en una próxima explicación. Hasta pronto.